A Norma Piña le hace falta humildad. Presidenta del INE vino aquí con nosotros en una actitud humilde, en cambio la ministra Piña lo que hizo fue amenazarnos. Hola, ¿qué tal amigos de Ferraz TV Noticias? Espero que estén teniendo un excelente día. El diputado Leonel Godoy le dio para llevar a la corrupta de Norma Piña por pedir y exigir en manera de amenaza mayor presupuesto para el Poder Judicial. Esto luego de que se le cuestionara sobre el presupuesto del INE. Cabe mencionar que la presidenta del instituto, Guadalupe Tadei, lo pidió de manera amable y explicó del por qué quería mayor presupuesto, mientras que Norma Piña no lo hizo, demostrando que le hace falta humildad. Amigos, antes de iniciar, los invito a darle me gusta y compartir el video para que esta información llegue a más personas. Bueno amigos, sin más que decir, vamos con la información. Leonel, platícanos cuál fue el mensaje de la presidenta del INE, cómo avisora ella la cuestión de seguridad para candidatos, ¿qué les dijo? Bueno, vimos una presidenta serena, con una actitud de imparcialidad y que eso nos dio como grupo parlamentario confianza de que está en buenas manos la organización del próximo proceso electoral federal que inicia el 7 de septiembre. No tocamos temas de esa naturaleza, sino más bien temas de cómo garantizar el voto, todas las medidas de seguridad para que esto ocurra. También se trató el tema de cómo haya mayor participación ciudadana en los próximos procesos electorales del próximo año. Nos comentó, también nos hizo una narración del desarrollo histórico del primero la Comisión Federal Electoral y luego el IFE y finalmente el INE, para pues entender un poco el tema de la ciudadanización de los órganos de las autoridades electorales y pues sentimos que fue una reunión muy productiva con una presidenta del INE que creo que se va a sentir cómoda acudiendo con los grupos parlamentarios. ¿Sobre el presupuesto, diputado Godoy? ¿En este año no va a haber recorte? Eso primero vamos a esperar que llegue el proyecto, pero en principio aquí tenemos que recordar que esta elección es concurrente con 9 gubernaturas, es concurrente con presidencias municipales y diputaciones locales, entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta. Ella nos explicó el por qué que una de las vías para reducir el costo de los procesos electorales tiene que ver con varios instrumentos materiales caros del proceso electoral, la credencial de elector, la boleta, en fin, que a lo mejor en los próximos años, dice ella, ya con más avances tecnológicos haya posibilidad de reducirse. Ella también nos dijo que el presupuesto que están sometiendo a consideración no es un presupuesto de derroche, que nosotros vemos que no se parece en nada a la propuesta de presupuesto que nos hizo la presidenta Piña de la Corte, además sin esa prepotencia. Ella jamás nos amenazó, como lo hizo Lorenzo Córdoba en su momento, o ahora Norma Piña, de que si hay algún ajuste al presupuesto del INE es una violación a su autonomía. Ella más bien trató de explicarnos por qué ese proyecto de presupuesto, a diferencia de la ministra Piña, que en vez de venir a explicarnos, no tiene esa grandeza, esa humildad de explicarnos por qué quieren ese aumento del presupuesto y qué hacen ellos con los fideicomisos que tienen. O sea, hay una enorme diferencia de presidenta a presidenta, una humilde que vino a explicarnos como grupo mayoritario y otra que más bien nos mandó una amenaza de si hay un recorte. Entonces hay una diferencia abismal entre una y otra, pero aún así
pero aún así nosotros con mucho gusto platicamos con la ministra Norma Piña para que nos explique sus razones, como lo hizo la presidenta del INE. La solicitud presupuestal del INE sí incluye unas cosas extra derivadas de las nuevas reformas, pero tampoco es muy diferente de las necesidades de gasto de Lorenzo Córdoba y su etapa en el INE. Por ejemplo, se plantea duplicar el costo de los debates presidenciales, se plantea un análisis de comunicación social de 10 millones de pesos. Pues sí, pero 10 millones de pesos contra... Claro, 20 no es, millones de pesos extra el debate presidencial. Por eso reitero, esos son realmente cantidades mínimas en relación al presupuesto que nos presenta el INE. Yo creo que hay que revisarlo. Por eso lo dije desde un principio, hay que esperar a que nos llegue el 8 de septiembre y vamos a ver, pero en principio lo que yo estoy hablando es la actitud de una presidenta humilde, dispuesta a explicar y además ofreció reuniones con nuestras comisiones encargadas, la de presupuesto y la de Hacienda, y con los diputados que quieran, de platicar para ver el tema del presupuesto. ¿Eso va a influir la humildad para que les recorten o no les recorten? No, lo que influye es la justificación y las necesidades. Lo que estoy subrayando, y si ustedes no lo quieren entender, pues es cosa de algunos medios que no lo quieran entender, la actitud sí cuenta. La presidenta del INE vino aquí con nosotros en una actitud humilde, serena, vino totalmente con un lenguaje mesurado totalmente, a diferencia de cuando venía Lorenzo Córdoba, que venía a gritar. No sabemos. Ese tema, no podemos hablar de algo que todavía no conocemos. Yo quiero reiterar que ella vino a defender su presupuesto, tenga o no razón, pero vino a hacerlo. En cambio, la ministra Piña lo que hizo fue amenazarnos, en vez de adoptar una actitud humilde, como nosotros cuando vamos los diputados a verlos a los ministros cuando tienen un asunto. Nosotros vamos con humildad a platicar con el ministro, pero ella no puede. Leonel, ¿no están viendo ustedes midiendo con diferente rasero estas dos actitudes, la de la ministra Piña y la de Guadalupe Tadei? Porque, ¿por qué tienen que ser humildes? Porque si vienen con la ley en la mano, con el presupuesto, a planteárselos igual, si no quiere venir... No, la ley en la mano la tenemos nosotros. Ajá. El presupuesto de egresos de la Federación, conforme a la Constitución, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, como es facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictar resoluciones inatacables. Eso es cada quien defender. A su juicio, diputado, ¿tendría que haber esa autonomía presupuestal de la Corte que han defendido en otros momentos? Bueno, yo lo que creo es que tiene que haber una revisión de las atribuciones. Amigos, hacemos una pausa. ¿Qué opinan de la ministra Norma Piña? Bueno, amigos, sin más que decir, continuemos. Del Poder Judicial Federal. Ellos dicen que no, que por qué lo hacemos, a pesar de que son atribuciones constitucionales del Poder Legislativo, reformar o no la Constitución o sus leyes secundarias. Entonces, ese tipo de temas es a lo que me refiero, que no hay de parte de ellos ninguna disposición a dialogar, a pesar de que son atribuciones nuestras. Pero van a analizar el presupuesto sin filias ni fobias, porque pareciera que ya se ¿Cómo te quito esa idea? No te la puedo quitar. Lo único que te puedo decir es que es una atribución constitucional nuestra y que nosotros vamos a esperar a que lleguen, pero también cuenta como lo hacen otras. Los gobernadores vienen a defender su presupuesto. ¿Por qué la ministra no puede venir a defender su presupuesto? Bueno, todavía es tiempo para que vengan, ¿no? Pues sí, por eso estoy diciendo que a pesar de todo bien dicho, lo dije, qué bueno, y lo repito, estamos listos para dialogar con la ministra Piña sobre el proyecto de presupuesto que presenta. ¿Le haces una invitación? La estoy invitando. Diputado, el ánimo de la bancada, como ayer anunciaba el coordinador Mier, es presentar, nos decía él, un par de iniciativas para que el recurso de los Poder Judicial y órganos autónomos no se vaya en el derroche como se ha estado señalando. Entonces el ánimo de la bancada es ese, de
ajustarle el presupuesto, venga como venga el paquete económico a los autónomos y al Poder Judicial? No, el ánimo nuestro es evitar derroches, con quien sea, con cualquier órgano autónomo o con cualquier poder, incluido el Poder Legislativo. Ese es nuestro ánimo. Lo demás hay que revisar los números, hay que revisar hacia dónde los quieren dirigir y hay que ver al final del día de las atribuciones de la Secretaría de Hacienda, que es quien debe de presentar el proyecto de presupuesto, en qué términos viene. Pero en principio nuestro ánimo es revisar de todos, de los tres poderes, de los órganos autónomos, que no haya derroche, que no haya en tiempos de pobreza ese tipo de derroche. ¿Qué justificación dio Mario Delgado para no venir? Porque también les canceló a los senadores. No sé, no estoy enterado. ¿Será Ni siquiera sabía que no iba a venir. algo grave ahí en las encuestas o qué pasa? No sé, la verdad no sé. Diputado, ¿hará la invitación formal a la ministra Piña? Pues no formal, la estoy invitando a través de ustedes. Leonel, ¿tú cómo ves entonces la pobreza franciscana en los órganos electorales cuando viene un proceso muy importante y siempre se dice que son más de 20.050 puestos de elección popular y hay que garantizar también la seguridad de quienes van a competir? ¿Cabe en estos momentos esa pobreza franciscana? Bueno, es que nadie ha hablado ahorita de pobreza franciscana, hemos hablado de austeridad, que no haya derroches, que haya gastos que no sean superfluos, eso es lo que estamos diciendo, nunca hemos hablado de austeridad o de pobreza franciscana, perdón. Pues nuestra posición siempre ha sido de presupuestos delgados, suficientes, eficientes, eso es lo que hemos dicho todo el tiempo. Esa es la posición de la izquierda de toda la vida. Diputado Godoy, este año legislativo empieza marcado por el tema electoral y al parecer se va a distraer la atención de lo parlamentario hacia lo electoral. ¿Es lo que se prevé? ¿Es lo que podemos anticipar? ¿O qué vislumbra usted para este periodo? Pues es que cada 5 años ocurre lo mismo y los órganos funciona el Poder Legislativo y va a volver a funcionar. Yo no le veo más que lo que ocurre cada 5 años, que cada quien fija una posición política de acuerdo a su preferencia política. ¿Veremos la Cámara o el Senado convertidos en arenas electorales? Pues yo no recuerdo que en los anteriores 5 años haya ocurrido eso y estoy seguro que no va a volver a ocurrir, salvo lo acalorado que son los debates, que ustedes lo saben. Pero si lo prevén. Jorge Romero, quien ha sido cuestionado por esto del cártel inmobiliario, ¿ve que pudiera enfrentar algún proceso de desafuero o proceso penal? Es una atribución del PAN decidir quién es el que preside la Junta de Coordinación Política, le correspondía al PAN y respetamos esa decisión. Si hay alguna cuestión legal posterior, pues se tendrá que revisar, pero en este momento el PAN tenía toda la atribución de decidir quién sea su coordinador parlamentario y quién presida la Junta de Coordinación Política. Lo demás pues tendríamos que esperar porque yo sobre especulaciones no hablo. Gracias. Gracias a ustedes. Así es, amigos de Ferraz TV Noticias. Hay formas de pedir las cosas, pero aún así el Poder Judicial no necesita más presupuesto, porque los ministros corruptos no trabajan para el pueblo y ganan más que el presidente López Obrador. Además tienen demasiados privilegios. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. No olvides darle like y compartirlo para que más personas se mantengan informadas. Tampoco olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto es Ferraz TV.